Hola, ¿qué tal? Yo soy Gerardo Ferreira. Primero que nada, bienvenidos a este podcast de filosofía contemporánea en acción. Este ya es el episodio 23. En el episodio anterior ya hablaba acerca de cómo el mito del genio creador es entendido desde un pensamiento ideológico como un ser sustraído y aislado del mundo que lo crea pensante. Así entendido, el genio creador es aquel a quien solo le bastaría un cerebro para pensar sin nada que externamente lo fuerce a hacerlo. Visto de esa manera, si un cerebro aislado del mundo fuera lo que garantizaría la invención de una idea novedosa y no sus relaciones con el mundo, lo que habría que cultivar para pensar, según ese paradigma, es el cerebro, no nuestra relación con lo que nos crea pensantes. Esa es una manera sofisticada de apartar a las personas del pensamiento y de suplantarlo con todo tipo de cuidados físicos y con toda clase de saberes e ideologías, los cuales se convertirían en la promesa de una mente sana, próspera y competitiva como valor supremo para quienes asumen que su valor proviene del grado de refinamiento en su capacidad de hacer y saber cosas, y no de su capacidad de crear sentido. Ciertamente es bueno que las personas cuiden su cuerpo, porque el cuerpo es el soporte orgánico de nuestro pensamiento. Pero el pensamiento no es una cosa orgánica porque no es algo que se desarrolla internamente desde y a partir solo del sujeto. Es más, el sujeto no se bastaría a sí mismo para pensar sin alguna situación externa sobre la cual pensar. Esto revela que el pensamiento es exterioridad, vivencia, experiencia, ejercicio reflexivo y especulación rigurosa también. Para Deleuze, el pensamiento no proviene de un ser aislado, es nuestro engranaje con el mundo y los demás. Es un nudo que nos ata al mundo común de una manera singular a cada quien. Cuando Deleuze, en su libro En medio de Spinoza, dice que nuestras moléculas cerebrales están en los libros y que es preciso que encontremos esos libros, se refiere a que el pensamiento no está contenido únicamente en nosotros, sino también en lo que nos toca y nos transforma. Lo que leemos, vemos o vivimos no solo nos informa, sino que en algún grado nos hace pensar y en esa medida nos crea pensantes. Pero hay cosas que no solo nos hacen pensar fríamente, sino soñarnos de diferentes maneras, pero no porque estemos predestinados a ellas ni ellas a nosotros, sino por la contingencia de nuestro encuentro que crea esa posibilidad de pensar, soñar y amar la libertad de esas cosas y la libertad a la que nos abren en la medida que nos hacen soñar y adherirnos a su sentido que a su vez expande el nuestro. Visto de esa manera, el pensamiento no es solo una reacción ante el mundo externo, no actúa como un reflejo mecánico, ni es el reflejo o la traducción de un proceso histórico o socioeconómico, sino un movimiento que nos extrae de cualquier comprensión fija que pretende estancar nuestra conciencia, al mismo tiempo que crea nuevas posibilidades en aquello sobre lo cual piensa. Por eso pensar es en sí mismo un acto de libertad, pero no una libertad entendida como ausencia de restricciones, sino como la capacidad de abrir a partir de lo existente, en lo existente y entre lo existente, un espacio para algo que antes no existía, algo que no puede simplemente ser anticipado en las cosas que existen. Como podemos atestiguar, el pensamiento es un acto de libertad, que no participa de nada que no agregue mayor libertad a nosotros, a los demás y amplíe el sentido del mundo. Justamente en ese ejercicio de libertad radica la dificultad de obrar con justicia, porque la justicia no quiere la justicia para unos a costa de otros, ni quiere la libertad para unos a costa de la de otros. Quien quiere la justicia para unos a costa de la de otros es totalmente injusto, pero quien quiere la libertad para unos a costa de la de otros no solo es injusto, sino además se ha vuelto esclavo de lo que se opone a la libertad y la justicia. En otras ocasiones ya he argumentado por qué la libertad no consiste en obrar sin restricciones de nada, porque entonces no querríamos la libertad, sino el libre albedrío que prometía la vida divina. Pero la libertad tampoco está en las cosas materiales que supuestamente nos permitirían obrar cada vez más con menos restricciones, ni tampoco depende de las riendas sueltas de la imaginación del sujeto gobernado por sus caprichos. Más bien,
somos libres a partir de las condiciones específicas de nuestra existencia. La libertad es un movimiento que nos extrae de ellas, y gracias a que somos libres no somos meramente determinados por la inercia de los procesos sociales o históricos, ni somos seres que solo agregarían sus posibilidades y a fin de cuentas su sentido al mundo. Entonces la verdadera genialidad y virtud creadora no consiste en levantar barrotes que encierren las posibilidades de nada ni de nadie, sino en hacernos más libres a todos. Eso es fluir, y en eso consiste la verdadera genialidad, la virtud, la justicia y la autonomía del pensamiento, en crear sin clausurar y en interpretar al mundo sin pretender apoderarnos de su sentido, sino solo despojarlo de cualquier idea que quiera convertirlo en una prisión para el pensamiento. Ya sea artístico o filosófico, el pensamiento no nace simplemente negando lo que existe, porque no nace negativamente como la negación de nada. El pensamiento lo que quiere es crear una nueva manera de existir. Es la génesis de una nueva imaginación capaz de crear lo impensado, que no es lo impensable, sino lo que no puede ser meramente anticipado ni deducido de lo que hay. Es lo que exige una invención y una imaginación que haga posible incluso lo que parecía imposible para cualquier experiencia empírica. Hace algunos días, conversando con un amigo músico, me cuestionaba si la interpretación musical consiste en obrar sin nada que restrinja la voluntad del músico o intérprete, ni siquiera el cúmulo de indicaciones de la partitura. Sobre ese caso particular y específico, habríamos de considerar que si cada quien de nosotros entrara a una conversación no para crearse una comprensión propia del otro, sino meramente para imponer nuestra subjetividad a las palabras ajenas, haríamos del diálogo algo imposible y hasta absurdo. Si la interpretación musical consistiera únicamente en agregar la voluntad y subjetividad del intérprete, entonces la partitura misma perdería su razón de ser. Que interpretar sea reconfigurar el sentido de algo, no anula el rigor en la interpretación. Más bien, interpretar es tener presente que no hay trascendencias necesarias, leyes ni normas que nos dicten cuál es la manera correcta de comprender algo, o que nos obliguen a desembocar toda comprensión en el mismo significado común, como si la interpretación no tuviera en sí misma el germen de la novedad, la posibilidad de agregar una nueva comprensión y reconfiguración incluso insospechada de lo interpretado. Esto quiere decir que interpretar no es traducir ni decodificar un mensaje trascendente, pero tampoco es imponer nuestra subjetividad a lo interpretado y anularlo como si nuestra visión fuera ajena a lo que ve. En ese sentido, la comunicación es una forma de pensamiento por el cual algo pasa del otro a nosotros y algo de nosotros a aquello que pensamos. No es la transmisión de un mensaje inmutable de un sujeto a otro. Por esa razón, no hay interpretación que deje intacto aquello que interpreta, ni intérprete que salga intacto de aquello que es interpretado por él. Porque en todo caso, el intérprete también es interpretado y replanteado por su objeto de interpretación. Considerando lo que acabo de decir, la libertad no anula el rigor, sino que no se agota ni se hunde en él, porque el rigor no es su finalidad, sino apenas su punto de partida para ampliar el sentido de algo, incluso tomar ese algo como el punto de partida para crear algo radicalmente distinto de él. Cuando hablamos del arte, el arte no pretende transportar ni perpetuar la vivencia ensimismada de un autor. El arte es una realidad plena y autónoma, pensamiento que se reconfigura cuando es pensado. Pero pensar no es obrar por puro capricho ni por mera sumisión. El pensamiento también exige mucho rigor y un gran esfuerzo reflexivo para no transformarla en una jaula de sí mismo. Una filosofía radical del siglo XXI que mantiene ciertas afinidades y diferencias sustanciales con la de Deleuze es la de Meillassoux, que elimina cualquier fundamento mínimo o necesario de la existencia, incluso el de la vida, esa fuerza impersonal que atraviesa y crea movimiento y devenir en todo lo que existe. Entonces, si ni ella es necesaria como fundamento de las posibilidades de la existencia, entonces todo es posible, y de ahí surge su teoría de la contingencia.
Pero incluso para Meyasu, me parece que la contingencia no podría ser un permiso para obrar caprichosamente y hacer lo que se nos venga en gana, ni es aquello por lo cual deberíamos resignarnos ante una comprensión externa que nos anule. Más bien, es simplemente la posibilidad de que lo imprevisto ocurra, no que lo más imprevisto siempre deba ocurrir. Aunque Meyasu defiende la contingencia absoluta, su propia filosofía no permite un capricho total, ni una sumisión completa. La contingencia misma no es un mero caos, sino que está regulada por un principio de no contradicción de ciertos principios lógicos y matemáticos. La creatividad, por contingente que sea, requiere un rigor formal, al menos lógico y matemático, para no caer en el mero nihilismo. Esto refuerza la idea de que el pensamiento, incluso en su contingencia, no es un acto aislado ni arbitrario, sino un esfuerzo creativo que se sostiene sobre un horizonte de sentido y rigor. Y bueno, hasta aquí dejaré este episodio, pero antes de despedirme, quiero agradecer a todas las personas que llegaron hasta esta parte. Si les gustó o les dejó algo de valor este tema, les invito a que me regalen un me gusta, se suscriban al canal, comenten y compartan el enlace de este video en sus redes sociales y grupos de WhatsApp. Como saben, eso me ayudaría bastante para continuar desarrollando más contenido como este y mejorar cada vez más. Gracias por escuchar, nos encontramos en el próximo episodio.